autoridad viene de la palabra de Dios. Podemos hablar, yo puedo hablar con certeza, con valentía, puedo hablar con convicción, porque mi autoridad no está basada en mí, sino en la palabra de Dios. Así que dice Pablo a Tito que él debe enseñar y exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie lo menosprecie. En el libro de Tito hemos hablado acerca del hecho de que este libro es un llamado a guiar y a vivir el Evangelio, a guiar a otras personas, a discipular a otras personas, enseñarles las cosas de Dios y para que ellos a su vez enseñen a otros, para que veamos vidas transformadas. Además, es un llamado a vivir el Evangelio o demostrar. Cuando digo vivir el Evangelio, lo que quiero decir con eso es demostrar el Evangelio con nuestras vidas. Que las personas puedan ver la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, su vida perfecta, una vida de santidad, su muerte, su amor que Él mostró por nosotros por la cruz y la justicia que fue también demostrado por lo que Dios hizo cuando castigó a su propio Hijo en vez de nosotros. Y también cuando pensamos en la resurrección, pensamos en poder, en victoria. Así que nuestras vidas deben de reflejar esa santidad de la vida de Jesús, ese amor y justicia de la muerte de Jesús, y esa victoria y ese poder de la resurrección de Jesucristo. Las personas deben de ver nuestras vidas y decir, hay algo diferente con ellos. Ellos tienen un amor más allá de otras personas. Porque si somos honestos, hay mucha gente en este mundo que ni son cristianos, que son buena gente, que hacen cosas para ayudar a otros. Y quizás podemos concluir bíblicamente y de nuestra propia experiencia también, creo que si somos honestos, sabemos que muchas veces, si no todas las veces, esos buenos actos tienen algún raíz egoísta o orgullosa. Muchas veces hacemos cosas para solamente agradar a otras personas o aparecer como buena gente ante los demás, o para lograr algo con otras personas. No es para sentir que estamos logrando nuestra salvación. Cuando no conocemos a Cristo, hacemos cosas buenas a veces, pero no por los motivos correctos. Entonces, si hay gente en el mundo que ni conocen a Cristo y están haciendo muchas cosas para ayudar a otros, nosotros debemos vivir de tal manera que nadie podría decir, mira, ellos realmente no son tan diferentes que los demás. Hay bastante gente buena que ni hablan de Jesús, que hacen esas mismas cosas. Debemos vivir con un amor tan radical, un compromiso a Cristo tan extremo, un amor tan sacrificial, que es evidente que hay algo diferente con nosotros. Que nuestra vida en realidad no tiene sentido. No tiene sentido si no es por el hecho de que Cristo murió. O sea, nuestra vida debe de ser de tal manera de que si la cruz realmente es una mentira, mi vida es un desperdicio. Mi vida realmente no tiene sentido. En otras palabras, que nuestras vidas requieran una explicación. Requieren una explicación. O sea, que alguien ve en nuestra vida y dice, no entiendo por qué vive como vive. No entiendo por qué hace lo que hace. Tiene que ser una explicación. Y que la única explicación que tiene sentido es el Evangelio. Que cuando ellos nos dicen, ¿por qué vives así? ¿Por qué amas a tu esposa de esa manera? ¿Por qué amas a tus hijos así? ¿Por qué ayudas a las personas? ¿Por qué envías tanto dinero a esos niños pobres en Asia? ¿Por qué vives tan sacrificialmente? Y que la única respuesta que tiene sentido es Cristo. Es porque Cristo murió por mí. Cristo me salvó y por su gracia yo estoy haciendo esas cosas. Es lo que nos dice en 1 de Pedro 3:15. Creo que lo tenemos aquí en 1 de Pedro 3:15. Más bien honran en su corazón a Cristo como Señor.
Estén siempre, noten esa parte, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea que estamos viviendo de tal manera que las personas están preguntándonos, pidiéndonos, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué pasa con esa esperanza? ¿Qué es la razón que ustedes viven de esa manera? Y estamos preparados para responder y decir, es porque tenemos esperanza en Jesús, es porque Jesús nos ha cambiado, es porque Jesús nos ha amado. Toda la gloria es para Jesucristo. No se trata de decir, pues es porque tenemos una buena iglesia, o es porque tenemos un buen pastor. No creo que nadie va a decir eso, pero es porque tenemos, somos un grupo de personas muy amables. No, la única respuesta que tiene sentido es porque Dios ha obrado en nuestros corazones. Y Él nos ha amado tanto que ahora nosotros queremos responder y amar a Él. Y dice Jesucristo, cuando amamos a los necesitados, que realmente estamos demostrando amor a Él. Así que nuestras vidas exigen, debemos vivir de tal manera que nuestras vidas exijan una explicación. Y que la única explicación que tiene sentido es el Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Me da a entender? ¿Me explico? Además, cuando estamos hablando entonces de estas verdades del Evangelio, cuando estamos hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, de quién es Jesucristo, nuestras vidas, mi trabajo, mejor dicho, como predicador, el trabajo de todos los predicadores debe de ser no solamente hablarles de estas cosas y enseñarles de estas cosas, sino llamarlos, exhortarlos a vivir de una manera que requiere una fe en esas cosas. ¿Me explico? A ver, voy a tratar de explicar eso. Es una cosa si yo les hablo del poder de Dios y de la soberanía de Dios. Y digo, Dios es todopoderoso y Dios tiene todo control, Él es soberano. Y ustedes entienden muy bien esa verdad. Y si alguien les pregunta, ¿qué significa que Dios es todopoderoso? ¿Qué significa que Él es omnipotente, que Él es soberano? Ustedes podrían responder perfectamente bien. Si solamente podrían hacer eso, yo habría fracasado como maestro, como predicador. Porque mi trabajo no solamente es enseñarles las verdades, sino también es exhortarles a vivir de una manera que exige una fe en esas verdades. Es decir, pues yo sé que Dios es poderoso, pero realmente estás viviendo con una confianza en el poder de Dios. Yo sé que Dios es amor, pero realmente estás viviendo reflejando el amor de Dios, diciendo, yo quiero, no importa, yo voy a dar esto a estos niños pobres o a esta persona necesitada, voy a sacrificar mi día, yo pudiera estar trabajando, yo pudiera estar haciendo algo más para mi propio bienestar, pero en vez voy a servir a esa persona y voy a ir al extremo, no solamente un poquito, pues es un poquito de ayuda, pero dar mi todo porque Dios dio su todo por mí. ¿Realmente estamos reflejando eso? Eso es de lo que se trata el libro de Tito, de reconocer la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros y luego vivir de una manera que refleje eso. ¿Me explico? Amén. Así que, una de las maneras que podemos hacer eso en nuestras vidas, a lo mejor se están preguntando por qué tengo esto en mi mano. Para dar un ejemplo, aún en las cosas sencillas, sabemos que queremos hacer discípulos, queremos alcanzar más personas. Y en tiempo yo tengo fe que lo vamos a hacer. Y vamos a ver gente nueva aquí. Hemos visto a algunos ya que seguir orando por ellos. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí con nosotros. Queremos hacer cosas grandes, queremos alcanzar a muchas personas con el Evangelio. Pero eso empieza aún en las cosas pequeñas de la vida. Viviendo cada día, reflejando ese amor. Nuestro trato con los vecinos, nuestro trato con los compañeros de trabajo. Cuando empieza un pleito, ven los pleitos, ven los conflictos, ven las dificultades en la vida como una oportunidad para reflejar a Dios. Ven las personas difíciles como una oportunidad para mostrar la paciencia y la compasión de Dios. Y la misericordia de Dios. Y mostrar una actitud a esas personas que no merecen. Igual como Dios nos ha amado a pesar de que no lo merecemos. Así que, bueno, una de las cosas pequeñas, como ayer estuve preparando un sándwich de queso para Julissa y en vez de cortar el queso, corté mi dedo.
Así que ella, pues, trabajaba antes como enfermera. Y dije, mi amor, no quiero ir al hospital, por favor, puedes tratar de hacer algo. Y ella me dijo que tuviera que ir a la sala de urgencias. Entonces, si la enfermera me dijo que no me podía ayudar, esa fue mi única opción, porque fue una herida bien profunda en el dedo. Así que llegué ahí y fue una oportunidad, ¿no? Hacer cosas pequeñas, ¿verdad? De decir, estuve preparando, aunque se rieron de mí, podía decirles, estuve preparando un sándwich para mi esposa. Y ahí es algo pequeño, pero pueden decir, eso es un hombre que ama a su esposa. Y cuando luego les dije que soy ministro, que soy pastor, y ya es una oportunidad para hablar, aún algo muy sencillo, de reflejar un corazón cambiado. Y hay oportunidades por todos lados de siempre introducir a las personas a Jesucristo, introducir a las personas a Cristo con nuestras palabras, nuestras acciones. Tenemos que hablar, no solo es por nuestras acciones, pero nuestra vida y nuestro testimonio deben acompañar nuestras palabras. Yo conozco a personas que hablan de Jesús, hasta personas que andan predicando, y no veo esa realidad en sus vidas. Digo, es mejor que se caigan, que se caigan también, que se caigan, que dejen de hablar, lo que quiero decir. Porque realmente ellos están trayendo desgracia al nombre de Cristo. Porque las personas ven, es obvio, esa persona no está viviendo conforme a lo que está predicando. Entonces, una de las maneras que nosotros, como creyentes y como iglesia, como individuos, que nosotros podemos reflejar el Evangelio en nuestras vidas, Pablo nos habla de eso aquí en el capítulo 3. Él ya nos ha hablado de cómo podemos hacerlo en el trabajo, de cómo podemos hacerlo en la familia, con la relación con personas mayores, con jóvenes, cómo debemos portarnos para realmente reflejar ese amor de Cristo, esa justicia y santidad y poder de Dios. Ahora, él habla de un tema no muy popular en nuestro día. Y quizás en nuestro contexto es un tema difícil. Yo pienso que es un tema difícil, pero otra vez, yo no estoy aquí expresando mis propias opiniones. Mi trabajo es decir lo que dice la Biblia. Y Pablo dice que una de las cosas que debemos de hacer para reflejar el poder de Dios y el amor de Dios, la realidad del Evangelio en nuestras vidas, es vivir en obediencia y en sumisión a las autoridades de nuestra nación, la nación en la cual nos encontramos. Es lo que dice aquí en Tito 3, 1 y 2. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Y luego el versículo continúa. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. De mi tiempo de vivir en México, yo no quiero hacer como un estereotipo, porque yo sé que hay excepciones y yo sé que algunos de ustedes no tienen esa actitud, aunque he escuchado esa actitud de algunos aquí. Pero a veces, por toda la corrupción que hay una tendencia de ver a las autoridades, a la policía, lo que sea, de una forma negativa, de no tener respeto para esas personas, de no respetar la ley. Y Pablo aquí dice a Tito, como cristianos, nosotros debemos vivir de esta forma, debemos vivir honrando a las autoridades en el país en el cual nos encontramos. ¿Qué es lo que significa eso? En primer lugar, vamos a decir lo que no significa. Hay una excepción, por lo menos una excepción. ¿Okay? La excepción no es, es una nación corrupta, así que no tenemos que hacerlo. No. Cuando Pablo dijo eso a los cristianos en Creta, y vamos a ver que Pablo también escribió algo muy semejante a los cristianos en Roma, y también Pedro escribió una carta general a muchos creyentes en diferentes lados. Todos ellos la mayoría de ellos estaban viviendo en el imperio romano, una nación pagana, un imperio pagano, idólatra, corrupto.
donde había mucha esclavitud, mucha opresión. Y a pesar de eso, Pablo dice, someten a las autoridades que están gobernando a ustedes. Así que la única excepción que yo veo en la palabra de Dios, encontramos en Hechos 5:29, es cuando Pedro y Juan dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es cuando la ley te dice que hagas algo que contradice la Biblia. Si la ley nos dice, ya no puedes predicar la Biblia, podemos desobedecer la ley. Si las autoridades nos dicen, ya no pueden evangelizar a las otras personas, ya no pueden hablarles de Cristo, podemos seguir haciéndolo porque estamos obedeciendo a Dios y no a los hombres. Hace como 8 años fui a China y fui a Vietnam para repartir Biblias, para traer Biblias de una forma ilegal en el país. ¿Cómo se dice? ¿De smuggling? ¿Cómo es otra vez? De contrabando. Contrabando, ¿verdad? De entrar con Biblias escondidas para repartir entre cristianos en las iglesias subterráneas que están en esos países, donde es ilegal en muchas áreas de esos países donde realmente es ilegal ser cristiano. Ahora en ciertas áreas de China están tolerando algunas iglesias, pero todavía hay muchas iglesias subterráneas. Entonces, en ese caso yo podía ir ahí y quebrantar las leyes de China y de Vietnam con una buena conciencia, porque sabía yo que no estuve desobedeciendo a Dios, estuve avanzando el reino de Dios por repartir Biblias entre esas personas. Entonces, la excepción, cuando es algo que contradice lo que dice la palabra de Dios. Romanos 13, vamos a ver el pasaje aquí en la pantalla. Quizás es el pasaje más claro en cuanto a esta enseñanza. Y vamos a ver solamente los primeros 2 versículos, aunque este pasaje sigue hablando del mismo tema. En todo el pasaje, de la primera parte del capítulo 13, nos da como 7 razones por las cuales debemos someternos a las autoridades. Yo solo quiero ver por el tiempo los primeros 2 versículos, entonces vamos a ver 3 razones en esos versículos por las cuales debemos someternos y obedecer a las autoridades. Dice así, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existan fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así procedan recibirán castigo. Así que vemos en este pasaje, en los primeros 2 versículos, 3 razones por qué debemos obedecer. Dice el primer versículo, el versículo 1, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Y explica más, dice, así que las que existan fueron establecidas por Dios. Las autoridades, los gobiernos, las naciones que existan, no existirían si no fuera por el permiso de Dios. Dios es aquel que ha establecido a las autoridades. Entonces es la primera razón, porque eso es lo que es la voluntad de Dios, Él los ha establecido. Y la segunda razón fluye de eso, lógicamente, entonces, resistir, como dice aquí en versículo 2, por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra ¿quién? Contra Dios, ¿verdad? Contra lo que Dios ha instituido. Entonces, el que resiste las autoridades realmente está resistiendo a Dios. La segunda razón. La tercera razón vemos en la siguiente frase, dice, los que así procedan recibirán castigo. Eso no necesita explicación, es obvio, ¿verdad? Si rebelamos contra la ley, va a haber castigo. Primera de Pedro también, les invito a ver este pasaje. Pedro está después de Tito, después de Hebreos y Santiago. Un poquito más adelante en sus Biblias. Dice así, el versículo 13. Primero de Pedro 2:13. Sométense. Es una palabra que nos gusta mucho, pero lo están usando mucho. Sométanse por causa del Señor a toda
autoridad humana, no a algunas, a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Entonces en este pasaje también quiero ver 3 razones que nos da por las cuales debemos obedecer y someternos a las autoridades. Razón número 1 es por causa del Señor. Así es como empieza el versículo, ¿verdad? Sométense por causa del Señor. En otras palabras, para agradar a Dios. El versículo 15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios. Esto es, en otras palabras, es lo que Dios desea. Lo que Dios desea que hagamos. Entonces, si tú estás entre, pues, no sé, a lo mejor hago esa cosa aunque es ilegal, o no lo hago. Dios, ayúdame, ¿qué debo de hacer? No necesitas orar acerca de esa decisión, porque Dios ya te ha dado la respuesta en su palabra. Dice, sométete a las autoridades. Segunda razón, para que hagan callar la ignorancia de los insensatos, dice el versículo 15, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Las personas van a estar viendo nuestras vidas deben reflejar el Evangelio, no deben reflejar el pecado, no deben demostrar lo malo, deben reflejar lo que es bueno. Vamos a usar al hermano Jesús como un ejemplo. Antes él trabajaba en los bloques en la sierra. Ahora no trabaja en eso, entonces no tenemos que... Esta ilustración no es una historia real, de lo que yo sepa. Pero vamos a suponer, perdón Jesús, vamos a suponer que Jesús todavía trabaja cortando bloques de madera, cortando bloques de cedro, y está ahí en la sierra y tiene permiso para cortar ahí en un lugar. Y está muy cerca de la línea de la otra propiedad y ahí ve unos buenos troncos de madera. Y se nota que no hay nadie ahí, pues probablemente esa persona no los va a usar de todos modos, así que decide cruzar la línea y cortar y, ¿sabes? Pues no, voy a tomarlos. No dice voy a robarlos, pero voy a tomarlos, aunque ya se robaron. Y en ese momento llega el dueño de esa propiedad y llama al policía y arrestan al hermano Jesús. Y luego las personas se dan cuenta, pues Jesús fue un líder, fue un hermano en esa iglesia y mira lo que hizo. Qué mal testimonio sería. No tenemos que preocuparnos por eso porque no trabajan los bloques de cedro y creo que Jesús no haría eso, pero nada más por una ilustración interesante. Porque eso ha pasado. Donde debemos vivir vidas que reflejan tanto la bondad de Dios y la santidad de Dios, que nadie tiene nada malo de decir de nosotros. No pueden traer nada legítimamente. Muchas veces nos van a acusar de cosas falsas, pero no vamos a darles más cosas, reales para utilizar en sus argumentos, en sus ataques. Vamos a vivir de tal manera que nadie que haga callar la ignorancia de los insensatos. Entonces la tercera razón vemos en el versículo 16. Ven conmigo, se lo ven conmigo el versículo 16. Eso es actuar como personas libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Los que están en Cristo tienen libertad, redención, salvación. Entonces debemos actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Entonces la tercera razón, lo que voy a decir es para mostrar que la vida cristiana es la mejor vida que hay. Debemos vivir en sumisión a las autoridades para mostrar que la vida cristiana es la mejor vida que hay. Que es una vida de verdadera libertad.
que podemos vivir esta vida con una limpia conciencia, con una conciencia limpia, no estamos preocupándonos porque hemos hecho algo ilegal y estamos pensando, amor, vamos a sufrir las consecuencias. Podemos vivir en libertad, pero recordando que a la vez somos siervos de Dios, somos siervos de Jesucristo, esclavos, literalmente es lo que significa la palabra. Entonces, el versículo 1, si regresamos a Tito, la segunda parte del versículo 1 dice, capítulo 3, versículo 1, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Y les hago estas preguntas. ¿Eres una persona así? ¿Realmente eres una persona que está dispuesto a hacer lo bueno? ¿Estás buscando oportunidades de servir y ayudar a otras personas, de sacrificar lo que tú tienes para el mejor, para el bien de los demás, para realmente mostrar la realidad del amor de Dios en tu vida, para que lleguen a conocer a Cristo y también experimenten esa transformación en sus vidas? ¿Eres una persona que busca la paz? ¿Eres respetuoso? ¿Demuestras humildad en tu trato con todo el mundo? No solamente con las personas que te caen bien, pero con todo el mundo. ¿Vives en sumisión a las autoridades, respetando y obedeciendo las leyes de la tierra? Son buenas preguntas para preguntarnos. Y yo no quiero aquí darles una lista de que estas son las cosas que tienes que hacer para ser buena persona. No. Porque sabemos que no se trata de eso. Esto vale solo si es la respuesta de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestras obras, recuerden, no son la base de nuestra salvación, sino el fruto de nuestra salvación. Así que nosotros, en primer lugar, debemos ser impactados por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y respondemos diciendo, si Dios ha hecho todo eso por mí, yo quiero obedecerle a Él. Yo quiero demostrar lo que Él ha hecho por nosotros con mi vida y con mis palabras. Cuando las personas te preguntan, ¿por qué siempre tienes tanto cuidado para obedecer la ley? ¿Por qué siempre eres tan respetuoso? ¿Por qué no estás criticando a Obama o criticando a Romney? ¿Verdad? Como todo el mundo hace. ¿Por qué no estás criticando a este político? ¿Y por qué no hables así, siempre con actitud tan negativa acerca de lo que está pasando en la nación? ¿Por qué tienes esa confianza, esa esperanza? ¿Por qué tienes esa actitud, ese espíritu tan humilde? Que la respuesta que podemos decir es porque yo quiero honrar a Dios. Es lo que nos dice que debemos hacer en su palabra. Que debemos vivir de esta manera. Que Él me ha salvado y me ha cambiado. Y yo quiero honrarlo con mi vida. ¿Me da a entender? Entonces, para vivir así necesitamos recordar lo que éramos antes y lo que ha sido hecho por nosotros. Y esos versículos versículo 3 de Tito 3:3 al versículo 5, voy a leerlos, no los vamos a estudiar hasta el próximo domingo. Es una pasión muy llena de verdades, muy profunda, así que no hay tiempo para verlo en su totalidad, pero quiero que basemos nuestra obediencia, tiene que ser basada en esta realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Solamente obedecíamos la ley para no sufrir las consecuencias. Ahora obedezco la ley porque quiero agradar a Dios, no solo porque quiero evitar un castigo. Dice, sigue diciendo, vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Versículo 4, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Esa es la parte más importante.
si esto realmente ha llegado a ser una realidad en mi vida. Ahora, yo no siento ninguna obligación, yo tengo que vivir así para tratar de ser buena gente, para tratar de ganar favor con Dios. No. Digo, yo quiero vivir así. Yo quiero honrar a Dios porque Él me salvó. Él en su gracia, en su misericordia me alcanzó y ahora quiero dar todo a Él. Quiero vivir de una manera que va a agradarlo, que va a reflejar su amor y su bondad y su justicia a las demás personas. Rescatar a los necesitados, ayudar a los oprimidos. Vivir sacrificialmente, amar sacrificialmente. No siendo egoístas con lo que tenemos, pero viendo todos los recursos que tenemos, todo el tiempo que tenemos como regalos que Dios nos ha dado para bendecir a otros y para glorificar a su nombre, para que su reino sea avanzado. Entonces nuestra obediencia es impulsada por el Evangelio. Y si tú no estás creciendo en esas áreas, no hay un deseo realmente de hacer esas cosas, la pregunta sería, ¿realmente has creído el Evangelio? Porque si el Evangelio está impactando tu vida, va a haber nuevos deseos. Va a haber nuevos deseos de cambiar, de honrar a Dios con la vida. Entonces espero que por la gracia de Dios todos aquí puedan decir, sí, yo quiero vivir de esa manera. Yo quiero vivir una vida que honre a Dios. Y si ya lo estabas haciendo, obedeciendo a las leyes y teniendo ese respeto, qué bueno. Pero háganlo aún más. Háganlo aún más para que las personas noten ese cambio, esa diferencia en tu vida. Y no solamente en eso, sino en todas las áreas en las cuales hemos hablado. Así que, qué gran privilegio es que nosotros tenemos vivir de esa forma. Dios no nos necesita, pero Él quiere usarnos. Él quiere usarnos para hacer grandes cosas. Dice en Efesios, capítulo 2, versículo 10, que nosotros somos la poema de Dios. Es la palabra griega que se usa ahí. Dice, creo en esta versión, ustedes son hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esa palabra hechura, cuando Pablo dice, ustedes son la hechura de Dios, en el griego es, ustedes son el poema de Dios. Ustedes son la obra maestra de Dios, en otras palabras. Es lo que significa la palabra griega. Es decir, que toda nuestra vida debe estar reflejando esa hermosura de Cristo. En las cosas pequeñas, en nuestro trato con la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, donde sea que nos encontremos, que estemos reflejando la hermosura de Jesucristo. Viviendo ese poema que Dios ha preparado para nosotros. Es un gran privilegio que ustedes pueden empezar a hacerlo ahora mismo, continuar de hacerlo. Y todos los días, no tienes que hacerlo solo en la iglesia o solamente cuando estás saliendo a invitar personas a la iglesia, pero en cada momento reflejar ese plan hermoso que Dios ha establecido en Cristo y que nosotros hemos llegado a ser parte de esa gran misión también para alcanzar a las personas para la gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu misericordia, tu perdón. Gracias por tu salvación, Señor. Ayúdanos ahora a vivir de una manera digna de esa salvación. Transfórmanos, cámbianos, renuévanos por tu Espíritu Santo. Señor, por tu gracia, te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo.